pedirles por favor que estemos orando ahora para tener un adecuado comienzo para este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, buenas tardes. Gracias, Señor Celestial, por regalarnos el podernos reunir esta tarde, Señor, para lo cual, Señor, has tenido que aparejar todas las cosas. Es cierto, Señor Celestial, el aire que respiramos, el corazón que palpita, la fuerza que tenemos, el ánimo que llega, tu cuidado, tu provisión. No estamos aquí, Señor Celestial, por un acto de casualidad. No somos el resultado del azar, Señor. Somos tus vasijas, somos tu obra. Somos parte de aquellos en los que tú pensabas, Señor, cuando soportaste la cruz. De manera que solo podemos decirte gracias. Gracias, Señor, por ser nuestro Señor. Porque en ello, Señor, está el hecho de que seas también nuestro Salvador. Señor Celestial, nosotros te rogamos ayuda para que quites de nosotros todo lo que estorba. No es poco. Desde esas cosas, Señor, en nuestro corazón, como la autosuficiencia, la altivez, la religiosidad, la indiferencia, el orgullo, hasta tener nuestra mente en otros lados, Santo Dios. Bendito Señor, si estamos acá por tu bendita gracia, nosotros no queremos estar haciendo nada distinto a lo que tú quieres que sea. Así que rogamos tu perdón. Y te pedimos ayuda, Señor, para que ahora al escuchar tu palabra nuestro corazón sea manso, para que la recibamos entendiendo, Señor, que es Dios quien nos habla. Que tu Santo Espíritu sea el Maestro para cada uno de los presentes, en quienes ya han creído, para que crezcan en esa salvación que ya les regalaste, y en quienes no, para que si tú lo quieres hoy, puedan recordarlo como el día en que fueron reconciliados contigo, por haber creído en lo que Jesucristo hizo en la cruz en favor de ellos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, de nuevo, muy buenas tardes. Gracias al Señor por la bendición de podernos reunir, de poder estudiar su palabra. Tenemos posiblemente una gran cantidad de textos que estudiar, digo posiblemente porque vamos a ver cómo el Señor va guiando la predicación. No obstante, teniendo en cuenta lo que comentaban ustedes en este ejercicio bonito que se hizo con el hermano Daniel de preguntar el significado de Cristo, de la cruz para cada uno de los presentes, y recordando también lo que escuchamos en la memorización de Isaías 53, pareciera oportuno comenzar este tiempo de estudio preguntándonos a nosotros mismos sobre el significado de la cruz, y una expresión que estará siendo esencial en el tiempo de estudio que tendremos hoy es ¿qué es llevar la cruz? Nosotros, mis hermanos, podríamos considerar algunas cosas que las personas, tal vez nosotros mismos, pudiéramos considerar sobre la cruz. Habrá quien pensando la cruz en estos días, viendo las películas que se repiten y se repiten año tras año, yo creo que usted ya se las ha visto todas. Podría llegar a la conclusión, tras ver esas películas, cualquier persona, y decir, la historia, la cruz es la historia del sufrimiento que nos hace llorar. Sí, lloramos cuando se nos recuerda lo que pasó con Jesucristo, cómo sufrió, cómo murió. Pero más allá de las películas que veamos, se ha perdido su significado. Hay solo llanto, hay solo tristeza, hay un luto interno, una exclamación ante lo cruel que puede ser el hombre hacia alguien como Cristo. Para ello solamente basta con recordar, no vayan allá,
lo que encontramos nosotros ahí en Lucas 23, 26 en adelante. Si quiere tomar nota, pero por favor no vaya ya, solamente es para que veamos si el Señor está de acuerdo con que sintamos pesar con lo que le pasó a Cristo. Lucas 23, 26 nos permite leer: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Entonces no es posible que cuando yo pienso en la cruz, lo primero que venga a la cabeza es pobrecito mi Jesús, porque no puede decirse eso. Pobrecito de aquel que perdió el significado de la cruz, porque o nunca ha creído en él, o porque producto de una práctica religiosa a la que tristemente todos estamos expuestos, olvidó lo que el Señor realmente hizo. No fue conmover a lágrimas. Tal vez otra afirmación que pudiera hacerse en la actualidad sobre el significado de la cruz, por parte incluso de algunos que se llaman teólogos, mire, la cruz es la triste historia del fracaso de la primera venida de Cristo, cuando su pueblo le rechazó y mataron a su Señor, y entonces al Señor le tocó implementar plan B, C, D y demás. No, mis hermanos, bien lo leímos, gracias al Señor, y precisamente lo escuchamos con el recitar Isaías 53. En la cruz no pasó nada que Dios no quisiera. O tal vez pudiera uno preguntarse, precisamente a raíz de lo que en este momento estamos viviendo, la cruz de Cristo es aquello que debe ser recordado cada que llegue el tiempo de Semana Santa, pues obviamente junto con tener coordinado los tiquetes, la cantidad de agua que voy a tomar, cuánto bloqueador tengo. Ya sé que Semana Santa tiende a traer, podría pensar esto alguno, en el sufrimiento de Cristo, se acostumbra a pensar en eso para estos días, y obviamente también en lo chévere que la pasa uno, porque son días en que no toca trabajar. Pero como lo vamos a ver a continuación, la cruz es algo que debe estar presente todos los días en la vida de alguien que ha creído en Cristo. Arrancamos mencionando tres cosas que no pueden ser parte del significado de la cruz. Pero ustedes con justicia reclamarán, hermano, ¿y por qué no nos enfocamos en un poquito en lo que sí debe ser? Agradezco que tengan esta consideración. Y entonces lo primero que parece oportuno recordar es algo que tal vez ustedes también recuerdan de memoria. ¿Qué significaba la cruz en los tiempos del Señor Jesús e incluso un poco antes? Para los judíos, hablando de la época en que el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio en la carne, la cruz no era algo nuevo. Era algo que habían aprendido de los romanos, pero a su vez los romanos lo habían aprendido de culturas como la siria, la persa, la cartaginesa y la egipcia. Sí, estas naciones tenían formas de crucifixión que siendo un solo palito, o como más adelante los griegos y los romanos lo van a hacer poniendo un segundo palo, un travesaño al cual sujetar a la víctima de esta pena capital. Para un judío lo que sería claro sería que ya en el Antiguo Testamento se anunciaba que el que era colgado en un madero tenía sobre sí la maldición de Dios. Así lo va a recordar Pablo en Gálatas 5:13. Y cuando nosotros pensamos en la cruz, recordemos en lo que significaba la cruz para estos discípulos de Cristo, de los que hablaremos un poco en unos minutos. Esto tenía un significado fuerte, era la máxima afrenta, la máxima humillación. Como lo hablábamos en otro momento, es que es muy difícil la idea de estar en una cruz con un letrero encima de nuestras cabezas dando el nombre y la razón por la cual nos están matando. Y siempre, claro está, por ser criminales, por ser los indeseables, por ser los peores, la vergüenza. La oveja más vergonzosa del rebaño. Para los romanos esto era tan cierto que ellos no se permitían ejecutar a sus ciudadanos cuando merecían la pena de muerte con crucifixión, si bien se conoce de algunas excepciones en la época del imperio.
la cruz era algo tan fuerte que hacia el año 7 después de Cristo un procurador romano hizo crucificar a 2000 rebeldes de entre los judíos. Este es un castigo para esclavos. Ese es un castigo para los peores criminales. Ese es un castigo que le dice a cualquier otro que quien muere ahí es el peor entre los peores. Que si la persona era atada solamente para que después de un tiempo se asfixiara y si era necesario se le rompieran las piernas, o que si era atravesada con clavos, eran variaciones que para efectos prácticos solo recordaban que quien estaba ahí estaba sufriendo porque se lo merecía. Eso es tan cierto que Constantino va a venir a abolir la cruz o la crucifixión como método de crucifixión porque consideraba que motivos religiosos no permitían que algo así se mantuviera. Y obviamente, mis hermanos, sobre este tema habrá quien dice, bueno, yo quiero saber si históricamente la cruz en la que fue crucificado Cristo, válgame la redundancia, era como la cruz de San Andrés, una X, o si era una T, o si era con forma de puñal. Pues para efectos prácticos no es tan relevante, pero sabemos nosotros, con base en lo que nos dicen los evangelios, que se asemejaba a un puñal, pues al fin y al cabo debía ponerse la causa por la que le mataban sobre la parte alta de su cabeza. Y así las cosas, mis hermanos, terminando este punto, ¿qué pensarían estos discípulos cuando el Señor les decía a ellos que era necesario que Él fuera crucificado? Wow, es demasiado lo que estás diciéndonos. Es demasiado fuerte lo que haces escuchar a este conjunto de hombres que te van siguiendo, porque aseguramos, cuando menos en el corazón, que tú eres aquel que viene a liberar el pueblo de estos gentiles invasores que han tomado el lugar que no les corresponde, atreviéndose a poner su pie sobre el pueblo de Dios. Ven, libéranos de ellos. No hay nada que considerar sobre el pecado personal. No lo veía así el pueblo de Israel. Y entonces estamos intentando conectar ideas. La primera, ¿qué nos significaba la cruz? Hicimos algunas alusiones. Segunda cosa, ¿qué podía significar la cruz cuando Cristo la mencionó? Lo que acabamos de hablar. Por ningún lado es algo fácil. Por ningún lado es algo agradable. ¿Pero acaso la cruz de Cristo fue algo que se comenzó a enseñar en la época de lo que llamamos la Semana de Pasión? La respuesta bíblica es que no. La cruz de Cristo, en cuanto a enseñanza de Cristo, comenzó mucho antes. El valor de la cruz, si se quiere que se asociara con la cruz de Cristo, comenzó mucho antes. Pero mis hermanos, y vamos a comenzar a avanzar en versículos, así que le voy a pedir que se mueva rápido en la Biblia. Vamos a más que todo movernos en los evangelios, así que vaya ubicándose por los evangelios. Vaya hacia Mateo 28. Mateo 28. Muchas de las citas van a resultarle muy conocidas, por ende tendremos facilidad para movernos en ellas. Y como les decía a ustedes, nos vamos a Mateo 28. ¿Por qué comenzar con este versículo o estos versículos? Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús, repito, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Dónde aparece aquí la cruz? ¿Nos perdimos? ¿Será que mi traducción no trae eso? El Señor le decía a los suyos que ya habían entendido el sufrimiento de la cruz, que ahora era tiempo de que se fueran a ser discípulos. No simples creyentes que basan toda su relación con Dios en una mera confesión verbal acompañada con ninguna fe, que implica que después de repetir una oración que a veces suena más a rezo, se sigue teniendo la misma vida.
Como lo mencionaban nuestros hermanos Felipe y Daniel, cuando uno se encuentra con Cristo de frente, la mejor descripción es decir que nos estrellamos contra Él. Aquí el Señor le va a decir a ellos, ustedes van a ser discípulos, que son discípulos aprendices. Hombres, mujeres, de todas las condiciones, de todas las edades, de todos los lugares, que no se caracterizarán por ser perfectos. Se caracterizarán por un corazón humillado que quiere aprender de aquel en quien confiaron. Hombres y mujeres que comprenderán que no tiene sentido, bíblicamente hablando, considerar que se puede ser un cristiano indiferente a Cristo. Por ende, el Señor nos llamará a todos los que hemos creído genuinamente discípulos, el que vive según la enseñanza de su Maestro. ¿Y qué es o cuál es uno de los elementos esenciales del ser discípulo? Vayan por favor a Mateo capítulo 10, versículos 34 a 39. Discúlpeme, vamos a usar una cita un poco más corta. Vamos al texto paralelo en Lucas 14, 25 al 27. Por tiempo vamos a usar una cita un poquito más corta. Lucas 14, 25 al 27. Entonces, comenzamos preguntándonos qué nos significaba la cruz. ¿Qué significaría la cruz en términos históricos, culturales, para las personas que escuchaban el mensaje de la cruz? Después vimos quiénes son los que están llamados a llevar la cruz, decimos los discípulos, y ustedes preguntan con justa causa, hermano, ¿me puede mostrar en la Biblia dónde dice que un discípulo es alguien que debe llevar la cruz? Con todo gusto. Lucas 14, 25 al 27, deja el punto en claro. Lucas 14, 25 al 27 nos enseña lo siguiente. Grandes multitudes y mucha gente. Daniel lo dijo ahorita antes de que pasáramos el tiempo de la predicación. Hay mucha gente diciendo que es de Dios. Hay mucha gente afirmando que tiene su libro escrito en el nombre de la vida. Pero el Señor nos hace pensar esta tarde, ¿qué es lo que yo entiendo cuando digo eso? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, está Jesús hablándole a la multitud. Está el Señor Jesucristo enseñando la forma como se evangeliza a una persona que está invadida por la religiosidad. No vamos a encontrar aquí pañitos de algodón, disculpen ustedes, pero es que a veces deben golpearnos con algo de fuerza para que reaccionemos. Se vuelve a la multitud que le viene siguiendo y dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque nos estamos preguntando si eso no es cierto, que un creyente, que un discípulo, la Biblia no diferencia, la Biblia no marca, por un lado aquí están los creyentes, aquí los discípulos y aquí los siervos de ciertos perfiles. Eso no lo muestra la palabra de Dios. La Biblia dice que todo el que ha creído en Jesucristo como su Salvador le tiene por Señor. No es solo un creyente. Es un creyente con vocación, con alma de discípulo. Es un discípulo. Y el Señor Jesucristo le va a decir a las personas que le van siguiendo por montones. Señoras, señores, ¿van a amarme por encima de todas las cosas? Claro, Señor, de una. Uy, cuando tú quieras. ¿Me vas a amar de tal manera que cuando tengas que hablar de mí en tu casa y te hagan cara fea, sigas prefiriendo hablar de mí? O de pronto digas, uy, no, mire la cara que me está haciendo el chino al que le dije que no hiciera tal cosa, no, qué pena. Yo voy a quedar como un zapato con el muchacho, va a pensar que soy un autoritario. ¿Yo qué le voy a decir que eso no es de Dios? Sí, tiene razón. Entonces, ustedes ven en la primera parte, el versículo 26, cómo el Señor Jesucristo va a decir, quien es mi discípulo, arriesga su posición, arriesga la forma en que otros lo ven, con tal de agradar a Dios. Y si eso implica que una persona
profundamente cercana, tanto como para convivir en la misma casa, le haga el feo, lo ofenda, le trate mal, porque usted quiere ser un discípulo, entonces tendrá que vivir eso. Un verdadero discípulo aprenderá a sufrir por la causa del Señor a sabiendas que quien se mete con el Señor, aunque no lo quiera, caza una batalla contra los que no son de Dios, porque ellos no aman a Dios. Ustedes ven aquí, el Señor dice, no puede ser mi discípulo. No está diciendo no quiere, dice no puede serlo. No puede serlo. Pero el texto esencial, según el tema que planteamos, es, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Si ustedes leyeran Mateo 10, versículo 38, leerían lo siguiente, en Mateo 10, 38, que es un texto paralelo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Señor, me haces tú pensar que si yo no quiero llevar mi cruz, tú dices que yo no soy tu discípulo. ¿Ah? Javier, ¿vas entendiendo? Ah, bueno, Señor, está bien. Yo no quiero ser tu discípulo, yo solo quiero ser un creyente, uno que hizo una oración un día y ya. ¿Cuál es el problema? La Biblia no tiene espacio para esa clase de compromiso. La Biblia no tiene espacio para el que cree que toda su relación con Dios se basa en un momento histórico definido o no del pasado, como queriendo decir, palabras más, palabras menos, lo siguiente. Señor, buenos días. Vengo aquí a entrar a tu presencia. Estoy aquí un poquito como preocupado porque me pareció que arrebataste a tu iglesia y no me llevaste, ¿no? Señor, y también me llama la atención toda esta gente que está por aquí y que tienes un montón de libros, ¿no? Ahí hay un libro que es el libro de la vida y los libros donde están registradas las obras. Yo entendía que eso era para las personas que no te conocieron, pero yo sí te conocí. Yo me acuerdo que yo realicé una oración de fe el día 2 de abril del año 2021. Ah, sí, sí, es cierto, yo nunca quise andar tras de ti, no me interesaron tus cosas, pensé que podía llevar mi vida a mi manera y que en últimas tú comprenderías. ¿Me dices que mi nombre no está escrito en el libro de la vida? ¿Me dices que cuando yo me negué a seguirte, a arrepentirme genuinamente, las palabras que yo confesé carecieron de valor? ¿Me dices que no me conoces? El que no lleva su cruz, el que no entiende el valor de la cruz para irse en pos de Cristo, no puede ser discípulo de Cristo. Y Cristo no tiene admiradores que quiere hacer entrar a su presencia eternamente. Son los discípulos los que van al reino de los cielos. Claro, mi hermano, usted podría preguntarse en este momento o podría afirmar, es que ser discípulo no es fácil. Mi hermano, lo entiendo perfectamente. Yo sé perfectamente lo que es fracasar. Pero por la gracia del Señor, al igual que usted, que es cristiano, que es discípulo, sabe de alguien que levanta y alguien que enseña y alguien que restaura. Pero si tal vez usted que escucha no entiende nada de esto que estamos hablando, yo le quiero decir con todo cariño y con todo respeto, hoy evalúe con el Señor su relación. ¿Qué estamos viendo entonces nosotros? Como a un discípulo el Señor le dice algo, usted lleva su cruz. Recuerden una cosa, mis queridos hermanos, o dos cosas muy brevemente. La primera, le está hablando a un pueblo profundamente religioso. El pueblo judío en ese momento era culturalmente religioso. Religioso hasta las entrañas, soberbiamente orgulloso. Somos el pueblo de Dios, que ningún gentil se atreva a acercarse. Ese es nuestro Dios, que nosotros somos su pueblo. Era un pueblo, como a veces le pasa a uno, al que si lo sentaran a escuchar una predicación, diría palabras más, palabras menos. Ay, lástima que no está mi abuelita aquí para que escuche esto. Era un pueblo que no entendería que cuando Dios habla, habla al corazón del que está escuchando.
Este pueblo no entendió, y ustedes conocen mejor que yo la historia, que Dios les estaba llamando a arrepentimiento. Ellos dirían, pero arrepentirnos ¿de qué? De lo que son, sin mí, pecadores, condenados, llamados a ser discípulos, entendiendo que un discípulo es el que ama a Dios por encima de todo, incluyendo su propia familia, entendiendo que un discípulo es el que sabe que debe llevar su cruz e ir en pos de Cristo, porque ha entendido el valor de la cruz de Cristo. Ahora, con el permiso de ustedes, mis hermanos, vamos a avanzar al momento en que ya vemos a Cristo anunciando su cruz. Noten que antes de que el Señor Jesucristo insistiera con la enseñanza respecto de que Él debía subirse a la cruz, antes de eso, a sus discípulos les exigió comprender el llevar su cruz cada día. Antes de eso. Vayan ustedes por favor a Mateo capítulo 16, versículos 21 en adelante. Mateo 16, vamos a leer versículos 21 en adelante. Como les comenté, mis hermanos, vamos a estar leyendo mucho, todavía nos queda algo más que leer, así que se le quiere mucha atención, vaya tomando nota, pero especialmente vaya leyendo conmigo. Haga lo posible por no solo escucharme, la Biblia vaya leyéndolo para que usted mismo vaya viendo de qué estamos hablando, por favor. Mateo 16, 21 al 27, leamos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y entonces recuerden, mis hermanos, en la línea que estamos manejando el día de hoy para comprender un poco más sobre la cruz de Cristo, cómo el Señor ahora decide hablarle a sus discípulos sobre la realidad profetizada de forma abundante que Cristo iba a cumplir en cuanto a que Él debía morir en la cruz. Hasta el momento, ¿qué sabrían los discípulos? Bueno, Él dice que si realmente queremos ser sus hijos salvos por Él, si realmente vamos a vivir como Él vive, si realmente le vamos a glorificar, pues nos toca llevar la cruz, y que ese es un elemento esencial de la fe, que cuando evangelizamos debiéramos hablar de la cruz, no solo de que Cristo murió por nosotros en la cruz, sino que aquel que cree en Cristo debe prepararse para llevar su cruz. Hermano, un momento, por favor. ¿Cómo se le ocurre a usted que yo le voy a decir a mi suegro, a mi tatarabuelo o a cualquiera de estos que pudieran escucharnos que tiene que prepararse para sufrir por Cristo? No, hermano, por favor, hermano, póngase en mi lugar. Yo lo que necesito es que él se rinda a los pies del Señor, y yo lo que le quiero decir es que mire todas las bendiciones que Dios tiene para él. Es cierto, yo no creo en el evangelio de la prosperidad, pero si puedo ofrecerle algo más grato que lo que está viviendo. Estoy de acuerdo con usted, mi hermano, en que no hay vida mejor que la que nos da Dios, pero también estoy de acuerdo con usted, mi hermano, en que nosotros tenemos que presentar todo el evangelio como se nos dijo que lo debemos entregar. Y como usted lo acabó de leer conmigo versículos atrás, se dio cuenta que el Señor fue el que dijo, no nosotros. El que quiere ser discípulo de Cristo tiene que llevar la cruz tras de él. Y con todo respeto, le invito a que estudie la palabra de Dios y se dé cuenta si realmente se puede decir que una persona sea salva sin ser discípulo.
Pero quedémonos un segundo estudiando este texto, bueno, tal vez un poquito más de un segundo estudiando este texto, ¿listo? El que estamos teniendo frente a nosotros. Estamos hablando de Mateo 10, 21 al 27. Dice, desde entonces, ¿cuál es este desde entonces? ¿Con qué vincula? ¿Qué día trae atrás? Pues hermanos, ni más ni menos que la confesión de Pedro. Este Pedro que acaba de decir delante de los demás apóstoles, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uy, Pedro, buena hermano. Y no lo está diciendo como quien repite cualquier cosa. A mi entender, esta es una genuina confesión de fe. Yo no sé cuándo fue Pedro salvo, pero si tuviera que marcar algún momento, yo diría, muestra que ya Pedro es una persona salva. Y entonces nosotros vemos que esto acaba de suceder. Pedro acaba de confesar a Jesucristo como el Cristo, el Hijo de Dios. Y es desde ese momento cuando el Señor va a comenzar a trabajar de forma personal con sus discípulos, cuando el ministerio público se comienza a cerrar un poquito para trabajar él directamente en el alma de sus discípulos, cuando los va a discipular más intensamente, es que Jesús les dice a ellos, les declara que él era necesario. Uy, sí, claro, yo entiendo, era necesario que Cristo fuera a la cruz para morir por mis pecados. La misma necesidad que teníamos de que Cristo fuera a morir por nuestros pecados es la que tenemos en la actualidad de llevar nuestra cruz para ir detrás de Cristo. Es la misma clase de necesidad. Él va a decir, mire, tengo que ir a Jerusalén a padecer de los ancianos, los principales, los escribas, ser muerto y resucitar. Pedro lo toma aparte, este pasaje lo conocen ustedes muy bien, lo llama aparte y comenzó a reconvenirle. La palabra reconvenirle refiere a que Pedro ha juzgado lo que dice el Señor sobre que tiene que morir, que tiene que entregar su vida, y entonces Pedro lo llama y él ha hecho un juicio mental y le dice, Señor, es que el criterio que estás teniendo, lo que estás diciendo sobre que te tienes que morir para después resucitar, Señor, eso está mal. La palabra reconvenir reconvenir refiere a algo que no tiene un juicio adecuado y que debe ser reprendido. Y miren lo que le dice Pedro, Señor, bueno, perdóneme si pongo aquí la mano, imaginando en los brazos, me refiero a que lo llamó a un lugar apartado, como con mucha confianza, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. La Biblia de las Américas traducirá este versículo 22 de la siguiente manera. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciéndole, no lo permita Dios, Señor. Esto nunca te acontecerá. Palabras más, palabras menos. Pedro le está diciendo a Jesús que lo que él está diciendo sobre que es necesario el morir en la cruz no es algo que Dios vaya a permitir. No es algo que vaya a suceder. No, Cristo, tú no vas a hacer eso. ¿Conocen ustedes la reacción del Señor Jesús? Una vez más, noten cómo el Señor habla con fuerza cuando lo tiene que hacer. No digo que siempre sea así, pero digo que a veces es así. 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Literalmente, quítese delante de mi adversario. Pedro, la comprensión que usted tiene de mi existencia sin la cruz es como ponerme un lazo, como ponerme una trampa enfrente. Si yo a usted, a pesar del inmenso cariño que parece me muestra en ese momento, le pusiera cuidado, sería como si yo estuviera atendiendo la voz de Satanás, del enemigo de mi padre, de mi propio enemigo. Pedro, es que hay un problema por el cual tú no entiendes que yo tengo que llevar la cruz, aunque ya eres un discípulo. Estás poniendo la mira, tu interés, tu pensamiento, no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es como si Jesús le dijera a Pedro, Pedro, tienes un problema. Tú consideras que la vida es lo más importante. Tú consideras, Pedro, que hacer cualquier cosa con tal de mantener una vida que parece alegre, próspera, tranquila, es válido. Pareciera, Pedro, que si es necesario, tendría que negar yo lo que me mandó el Padre a hacer, si es que acaso me voy a compadecer de mi propia vida. Pero Pedro, ¿no entiendes algo? La cruz es indispensable.
Sin la cruz estás muerto, Pedro. Sin la cruz no tienes esperanza, Pedro. Y creo firmemente, mis hermanos, que esto mismo que el Señor le está enseñando a Jesús acá se puede convertir en una aplicación para nosotros. Cuando usted, querida dama, cuando usted, querido caballero, cuando usted joven, cuando usted niño, que espero me esté escuchando con atención, escucha algo de parte de una persona que lo quiere mucho. Sigo molestando con este ejemplo. Papi, ¿me ayudas para meterme al enlace de la clase de infantes o de preadolescentes del sábado? Es que yo sé que van a ser las 9:30 o cualquier otro de los horarios de las reuniones del sábado, y el padre, con un dejo enternecido, le dice: ay, papito, se le ha tocado muy duro toda la semana, mijo, tranquilo, no se ponga tampoco así tan exigente. Mire que ahí se me enferma por el estrés. Yo entiendo que para usted la vida virtual es bien difícil, mijo, tranquilo, no entre al servicio, no se preocupe, Dios entenderá. ¿Qué entenderá? Cuando nosotros recibimos un mal consejo, cuando recibimos un consejo que va en contra de la voluntad de Dios en nuestras vidas, a sabiendas que esa voluntad implicará sufrimiento, ese consejo, por dulce que parezca, por grato que suene, por tierno que se entregue, es un consejo de alguien que, así no lo entienda, está actuando como enemigo de nuestras vidas y enemigo de Dios. Claro, no estoy diciendo acá, el niño que me escucha, joven o esposa o esposo, que me dice: dígale a su esposo Satanás porque se arma un problema. No. Es la forma como el Señor nos dice: miren lo que se opone a la cruz, ¿de dónde viene? Miren de dónde viene. Tal vez usted en este momento está un poquito preguntándose: ¿será que ya va a acabar? Yo lo de la cruz lo tengo claro, aunque pues no estoy muy interesado en eso. Déjeme hacerle una pregunta con todo respeto y cariño, aclarando que yo mismo todos los días con la guía del Señor estoy luchando por poderla contestar. Cuando algo en nuestras vidas nos dice a nosotros que no nos comprometamos tanto con Cristo como para tomar nuestra cruz e ir en pos de Él cada día, ¿esa voz de dónde viene? Estoy seguro que no viene de Dios. Y si no viene de Dios, consecuente y necesariamente viene del enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas. ¿Realmente yo le recibiría un consejo a mi enemigo? ¿Yo le recibiría un libro de consejos al general enemigo que quiere invadir mi ciudad? ¿Cierto que no? Pero a veces nosotros no queremos aceptar ciertas realidades, que hay una guerra espiritual a veces en medio de las casas, que usted, querida mujer que me está escuchando en esta tarde, a veces tendrá que luchar sola en medio del hogar, sentirse cansada, pero que no se puede rendir, que su esposo dice o hace, perdónelo. Que lo mismo pasa para usted, caballero, perdónela. Que le pasa a usted con su papá, joven, perdónelo, pero no le siga el juego. Tome su cruz, llévela. Su familia nunca conocerá una mejor versión de usted que aquel que toma su cruz y vive para Dios, sin importar lo que eso valga. Ustedes notan en el versículo 24 donde el Señor dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Quiero que noten un asunto breve aquí. La cruz no es algo a adicionar, a agregar, a sumar a lo que nosotros somos sin Dios. La cruz es algo que viene inmediatamente después del reconocimiento que tengo que mi vida sin Dios no tiene sentido, que mi vida sin Dios no es vida. Cuando renuncio a mis sueños, mis anhelos, mis luchas, las causas de mi alegría o cualquier otra cosa que he aprendido de Dios que no valen la pena, cuando dejo eso, cuando me niego, entonces me doy cuenta de algo.
que mi vida tiene la necesidad de hacer algo. Y se escucha la voz del cielo diciendo, ahora toma la cruz y sígueme. No pretendas llevar la cruz sin negarte, porque te vas a quedar estancado. El peso de tu carga va a ser imposible que te muevas, no el peso de la cruz, tu carga, tus cosas. Es interesante cómo los versículos finales nos dicen por parte del Señor, todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará en el versículo 25. El Señor Jesús nos pone aquí a pensar de una forma tan linda, tan sincera, tan sencilla. Aquel que pudiera estar esta tarde aquí sentado, escuchando esto, diciendo, no me interesa tomar una cruz e irme en pos de Jesucristo, no necesito eso, necesito plata, carro, beca y salud, no necesito lo demás. El Señor nos dice algo, y mire, quien está pensando así, quien quiere salvar su vida, vivirla a su manera, la perderá. Lo único que logrará es una destrucción completa. ¿Quién lo dice? El Dios que todo lo sabe. Avancemos un poco más, que el tiempo se está acercando al fin. Espero, mis hermanos, que no los tengan muy dormidos. Espero que, si es el caso, muévanse, estírense, lo que sea. Estamos en la fracción final. Ahora el Señor Jesús, que ya ha hablado de la necesidad de ir a la cruz, de entregar su vida y que ha tenido que reprender a Pedro, nos va a enseñar algo muy bello ya allí en la cruz. Y para ello, mis hermanos, les voy a pedir a ustedes que vayamos a Mateo 27, 35 al 44, lo que seguramente hubiera sido la porción más aconsejable para leer hoy, pues según la tradición que a veces tenemos, pero espero que estemos entendiendo por qué arrancamos tan atrás. Mateo 27, 35 al 44. ¿Listo? Si están notando, Mateo 27, 35 al 44. Mis hermanos, vamos a leer. Dice así, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces, por favor pongan mucho cuidado a este pedacito. Entonces, crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvo, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo, la misma expresión, la misma conducta, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ahora Cristo está en la cruz, y Cristo está en la cruz, habiendo sido traicionado, habiendo sido negado, habiendo sido entregado a los enemigos de los judíos por parte de los líderes de su pueblo. Y no obstante, Cristo estaba en la cruz, porque así Dios lo había querido, porque era parte del plan eterno de Dios. Esto no es un accidente, la cruz no es un accidente, la cruz no es una casualidad, la cruz es el punto culminante del proceso de salvación del Señor. Dios lo tenía muy claro en su cabeza, hizo que se cumpliera el día determinado, a la hora determinada, 14 de Nisan, 3 de la tarde, cuando se matan los corderos. No hay casualidad. ¿Lo ven allí, mis hermanos? Al Cristo de nuestras almas, rodeado, odiado, maltratado, jamás vencido. Ahí está.
Ahí está el que le decía a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, toman su cruz y me siguen. Mi hermano que me escucha, ¿qué pensaría usted? Tenemos una ventaja, ya tenemos toda la Escritura y el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Cómo sería para estos hombres que estaban siendo formados por el Señor como rocas sobre las cuales iba a seguirse edificando la iglesia, ese fundamento de los apóstoles, de ver a su maestro ahí clavado en una cruz, sabiendo que usted lo dejó botado porque estaba muerto del miedo, porque no está interesado en llevar su cruz en ese momento? Usted no quiere ser un cuarto crucificado. Ahora, mis hermanos, avanzamos, teniendo este marco en nuestra cabeza que ustedes conocen muy bien, viendo todo lo que hacen los principales, pero especialmente viendo la reacción de dos hombres ladrones muriendo con él. Avanzamos un poco más y parece oportuno darnos cuenta de algo. Hermanos, muy necio sería de mi parte decirles que la vida del cristiano es la vida del que sufre por sufrir. Que entre más sufre, más santo. Que entre más dolor, llanto y tristeza, mejor cristiano. La Biblia no nos va a decir a nosotros que el sufrimiento sea una finalidad en sí mismo. La Biblia no nos dice a nosotros que nuestro anhelo es padecer por padecer. La Biblia nos enseña a nosotros que el sufrimiento, a efectos prácticos, sintetizado en una palabrita, cruz, es un lugar de cumplimiento de propósitos, es un mecanismo o un instrumento en las manos de Dios, doloroso como pocos, como ninguno, pero el sufrimiento no es el fin. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Vayan por favor a Hebreos 12, versículos 2 al 3. Cristo en la cruz, donde le acabamos de observar según el relato bíblico, no ha llegado por el sufrimiento mismo a cumplir el plan de Dios. El plan de Dios es su muerte y resurrección, es su punto culminante, dijimos, ¿vale? Hebreos 12, 2 al 3, bendito sea nuestro Señor por regalarnos versículos como este que ponen las cosas en su lugar y nos evitan volvernos masoquistas cristianos, ¿no? Hebreos 12, 2 al 3 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el capitán de la fe, el que va al frente. Si hubiera una multitud de guerreros marchando hacia el enemigo y al frente ustedes vieran un caballo, en ese caballo iría Cristo, el que va al frente en la batalla, el que dirige con su ejemplo, el principal en cuanto a la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, miren eso tan lindo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Escuche, mi hermano, que esto es para usted, que esto es para mí. Considerad, mirad con calma, con detenimiento, sin afán, de forma completa. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y noten algo hermoso. Si podemos ligar esto con lo que hemos venido aprendiendo sobre llevar nuestra cruz como un acto en el cual honramos la cruz de Cristo, Cristo nos dice a nosotros, su Santo Espíritu nos enseña que en el momento de sufrir por causa de Él, cuando sentimos que todo se rompe, que pareciera que todo se acaba, en el momento en que el sufrimiento nos está doblando, Él nos recuerda que el pabilo humeante no se apaga. Es el momento en que nosotros recordamos algo hermoso. Para poder llevar la cruz, hay que levantar la mirada. Hermano, es que la cruz está muy pesada, está difícil ser cristiano. Está siendo duro. Hermano, si yo le dijera que eso no es cierto, le estaría mintiendo.
Pero el Señor dice, mire, que Él puso su mirada delante de Él. Si me permite decirlo, yo creo que entre otras cosas, Él lo vio a usted creyente sentado en este momentico. Él vio estar a la diestra del Padre. Él vio a toda rodilla doblada ante Él. Él vio tantas vidas cambiadas. Él vio personas que llegaron a sufrir martirio por su causa. Él vio que el hombre que Él creó y que se torció contra Él, en muchos casos pudo ser salvado. Cristo miró más allá del sufrimiento. Cristo comprendió que la cruz no era el fin, sino un medio, pero que no se podía negar ni evitar. Miró más allá, menospreció el oprobio, consideró en poco el máximo padecimiento. Él entendió algo. Si Dios nos dice, si Dios enseña que la cruz es necesaria, es porque la victoria es inevitable. Y nos dice a nosotros que es necesario que veamos cómo a Cristo le trataron. Aunque yo no estuve en ese tiempo, pensando en la eternidad de mi Dios, puedo decir cómo lo tratamos. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Sí, ahí estábamos nosotros, mis hermanos. Mírenlo, consideren cómo actuó y entonces su ánimo no va a cansarse, no van a desmayar porque entenderán quién está detrás, quién es capaz de enseñarnos a llevar la cruz. No se rinda, mano. De pronto, no quiero aquí meterme en un asunto complejo, no quisiera hacer sentir incómoda a la persona que pudiera tener a su lado, pero tal vez usted se está dando cuenta que la persona que tiene a su lado o que ni siquiera se quiso sentar a su lado está constantemente retando su fe y su confianza en Dios. Mírelo con amor. El amor que nos han mostrado, mis hermanos. No se canse, no desmaye. Mírelo, pero mírelo como lo mira Cristo. Mírelo con lo que Cristo está haciendo en su vida cuando usted como genuino discípulo decide llevar la cruz y la otra persona está mirando cómo usted no se rinde, cómo usted no se baja de la cruz. La otra persona le está observando y se está preguntando cómo puede aguantar tanto, de dónde saca fuerzas. Y muy posiblemente, y así lo quiere el Señor, esa persona después comprenderá y pasará de atacarlo a acompañarlo en el camino de la fe. Quedan apenas aproximadamente 5 minutos, un poquito menos. Quiero pedirles a ustedes, mis hermanos, teniendo en cuenta que nos dice el Señor, mire cómo se afronta la cruz, no negándola, eso no es. No quitándole el mensaje de la cruz en cuanto a que el discípulo también lleva su cruz al evangelismo, no. Viendo a Cristo, el que salva, viendo cómo vive Él, cómo enseña a vencer. Eso es lo que hay que hacer a la luz de Hebreos 12, 2 al 3. Mis hermanos, yo les dije hace un momentico que tuvieran en cuenta lo de los 2 ladrones. Permítame leerles algo muy rápidamente. Tome nota solamente, no le pido que vaya ya. El tiempo se nos fue. Lucas 23, 39 al 43 nos recuerda a nosotros una de las 2 posibles posiciones sobre la cruz. Porque es posible que en este momento todavía esté escuchando a alguna persona que no tiene una relación con Jesucristo en la que Él es su Salvador y Señor. Tal vez alguna persona aquí esté inquieto sobre si realmente vale la pena tomar su cruz e irse en pos de Cristo y llamarlo Señor y que Él le considera a usted su discípulo. Tal vez usted se pregunta esto. Recuerde todo lo que hemos visto hasta el momento. Y mire algo. Leo rápidamente, Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro. Recuerden que hace un momento leímos que los 2 estaban con la misma actitud, pero ahora uno de los 2 ha experimentado un cambio. Es lindo. Uno de los 2 que está en una cruz ha aprendido algo de alguien en una cruz. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy brevemente, ¿saben qué muestra este hombre? Este hombre en la cruz, primero, que ahora temía a Dios, porque es desde su temor a Dios que confronta al otro que no temía a Dios. Le dice, ¿cómo así usted no teme a Dios? Pues yo ya sí lo temo, yo ya me di cuenta que está pasando aquí. Me corrieron el velo y yo no voy a seguir haciendo lo que hacía. Segunda cosa que nosotros vemos de este hombre, él comprendió que el pecado causa la muerte. Él comprendió que el pecado causa la distancia de Dios al punto que le ruega a Cristo que le permita entrar en su reino. Él se da cuenta de algo. Realmente el pecado mata. Y alguno aquí pudiera pasar por su cabeza o permitir que pase por su cabeza la idea de, pero yo no he robado. Mis hermanos, con respeto, con cariño, personas que nos escuchan con respeto, con cariño, cambie el pecado, no ponga ahí ladrón, ponga mal geniado, ponga iracundo, ponga lo que quiera. Dos opciones, y no más que dos opciones. Es indiferente a la cruz y actúa como burlándose de ella, como que no la necesita, o reconoce que eso que delante de Dios es la característica de su vida, le hace necesitar del perdón de Cristo. ¿Y cómo manifestó este hombre la necesidad de perdón? Repito, reconociendo que era un pecador. No se defendió, confesó. No minimizó, no justificó, confesó. Y suplicó la ayuda de Dios en el acuerdo de mí cuando vengas en tu reino. Señor, que tu memoria sea un acto de misericordia en mi favor. ¿Qué le dijo Cristo? Con toda seguridad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero pudiera ser mi hermano o persona que escuche en este momento, que a pesar de lo que hemos estado viendo hoy, usted considere que no importa. Otro día arregla las cosas con Dios, otro día se pone a pensar sobre si es necesario o no ponerse a cuentas con Dios, reconocer que ese pecado, que los pecados condenan con justicia, salvo que Cristo pague por ese pecador. Usted puede decir, no, yo después cuadro el problema. Déjenme leerle muy rápidamente. Perdónenme que les puse a correr. Déjenme leerles, por favor, Marcos 10, 17 al 22. Marcos 10, 17 al 22. Dice así. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Miren la actitud de este hombre. Vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Uy, no, este chino lo necesitaba de la iglesia. Corre a Dios, se humilla ante Dios y lo llama bueno. Este chino sabe hasta adoración. Qué chino tan juicioso, qué hombre, qué mujer tan juiciosa. Chévere. Jesús se da cuenta de algo que está pasando y entonces 18 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, y casi que uno imagina que una sonrisa en su rostro del orgullo de la buena vida que había llevado, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ah, ¿te crees bueno? Interesante. Y desde chiquito. El Señor Jesús se le mete por la rendija que él no quería que se abriera. Entonces Jesús mirándole, le amó. Con amor que le está hablando esto, a pesar de lo que va a pasar. Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. El Señor Jesucristo le hace que él haga lo siguiente, válgame la redundancia, 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mis hermanos, aquí vemos el otro caso frente a la cruz. El de una persona que creía muy buena, el justo, el perfecto, el santo, el que dictaría una clase. Y cuando el Señor le hace ver su pecado, no le gusta. Él no lo considera tan grave, él no va a renunciar a eso, no hay arrepentimiento en eso. Aquí hay un problema gravísimo.
Este hombre está contento por las enfermedades que no tiene y por eso se cree sano. No se da cuenta que la enfermedad que tiene, en este caso el amor al dinero, lo está matando. Él no se quiso arrepentir, amó sus posesiones, no se negó a sí mismo, no pudo llevar la cruz. Dios quiera que algún día se hubiera arrepentido, pero a la luz de Marcos 17:22, su lugar justo de permanencia eterna era el infierno. Así las cosas, mis hermanos, terminamos. Considerando lo que hemos visto el día de hoy, no puedo hacer un resumen porque el tiempo se fue y estoy respetando el tiempo de ustedes en sus casas. Pero creo yo, mis hermanos, que Dios hoy nos ha llamado la atención a preguntarnos cómo vemos la cruz. No solo la cruz en la que Cristo padeció para pagar por nuestros pecados, sino especialmente la cruz que Él me mandó llevar. ¿Realmente yo creo en Cristo genuinamente como Él lo demanda, al punto de tomar mi cruz e irme después de Él, padeciendo por causa de justicia, sobrellevando cargas que quisiera no llevar? ¿O prefiero ser como este hombre rico que dice, muy bonito me quedo siendo un supuesto cristiano sin ningún compromiso con Cristo, a sabiendas que muy posiblemente no conoce a Dios? Cada quien debe pensar, y que el Espíritu dé testimonio a nuestros espíritus de ser hijos de Dios. Mis hermanos, vamos a terminar en oración. Muchas gracias por su paciencia. Oramos. Padre bendito y Señor Dios, te damos muchas gracias por la bendición que hemos tenido esta tarde de escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, a ti bendito juez, a ti el único capaz, Señor bendito, de hacer ver lo que somos realmente, que con tu bendita palabra penetres hasta lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros y nos hagas comprender quiénes somos ante tus ojos, qué es lo que nosotros creemos realmente de tu cruz y de la cruz que nos has mandado a llevar. Suplicamos por aquellos que no te conocen, que se refugian en un recuerdo, en una oración hecha hace algún tiempo, que delante de tus ojos no tuvo valor. Y rogamos por todos nosotros, Señor, para que la fe que hemos depositado en ti como nuestro Salvador se refleje en vivirte como nuestro Señor, especialmente llevando nuestra cruz cada día, yendo detrás tuyo, a sabiendas, Señor, qué cosas preciosas haces por medio de esto. Oramos a ti agradecidos en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias.